Vamos a comenzar una de las actividades que tenemos programadas para el Día Internacional de los Museos, que fue el sábado pasado, y en este caso se trata de una conferencia a cargo del arqueólogo don Juan Antonio Ramírez Ávila, un vecino de Alhama y un arqueólogo reconocido en el mundo medieval, una de las personas que más ha excavado en la propia región, de aquí en Alhama de Murcia, con una larga trayectoria que se puede comprobar en su extensa bibliografía, tanto de artículos como en algunas publicaciones monográficas en las que ha participado. Bueno, tiene una dilatada carrera como arqueólogo desde los años 90, ¿no? Si no me equivoco, y bueno, como os comentaba, esta actuación que tenemos hoy es una exposición de los resultados de la excavación arqueológica que se hizo en la calle Vergara Pérez número 8. En la calle Vergara Pérez número 8, aunque Juan Antonio ahora nos dará más información, es un solar municipal en la que hay previsto, digamos, hacer una especie de edificio anexo del museo que servirá de centro de interpretación previo a la subida del castillo, pero bueno, es un proyecto un poco a largo plazo y el que queremos ver si podemos ponerlo en marcha. Sin más, pues bueno, paso con él y solo comentar una cosa. La zona de excavación de calle Vergara Pérez, como más adelante nos comentará él, estamos en el límite de lo que sería la mampara del cementerio de época islámica del siglo XII y XIII de Alhama. Tenemos un cementerio cristiano en torno a la iglesia, un cementerio islámico que precisamente comienza aquí, en la zona de la derecha de esta bóveda, lo que sería la parte de las termas romanas, y que llegaba hasta ese solar donde tendríamos el límite hacia la zona superior del pueblo, y ya a partir de ahí tendríamos una pequeña zona de campo y lo que sería la alquería medieval que iría en torno al castillo. Sí quiero remarcar que, como toda excavación de un solar donde aparecen enterramientos, ya sean de época cristiana, argárica, ibérica o en este caso islámica, se tratan con el máximo respeto, máximo cuidado, siempre es de una óptica científica, y esos cuerpos normalmente se depositan, se almacenan para su estudio científico o para lo que proceda. En este caso, al ser un cementerio islámico, nuestra alcaldesa se puso en contacto con el imán de la localidad para transmitir un poco la información de la excavación, de decirle lo que estamos hablando, de ese trato respetuoso con los muertos que hacemos y que no genere ningún tipo de problema, porque ya os digo que siempre que hacemos una excavación, todos los cuerpos siempre se tratan con el máximo respeto y se utilizan para fines científicos exclusivamente. Así que nada, os dejo con lo importante que es Juan Antonio. Muchas gracias. Bueno, estaba explicándole más o menos dónde está el solar, que los que somos de Alhama, casi todos los que hay aquí creo que somos de Alhama, pues sabéis dónde está. En el vértice del castillo, en el paso entre... ahora mismo está en pausa. Sí, pero que no va a bajar. Bueno, justo, Alhama siempre ha tenido como dos vértices importantes desde que el núcleo actual se refunda, digamos, y al final entenderán por qué digo esto. Siempre ha tenido dos núcleos principales que han sido el barrio que los documentos antiguos llaman de Santerén, que es toda esta zona, en torno a la calle Santerén, y el barrio de La Boya. El uno tenía como núcleo la Plaza Vieja y el otro la iglesia de San Lázaro. Y nosotros, este solar está justo en el tránsito del uno al otro. Lo que es la localidad históricamente se desarrolló más bien en torno a la Plaza Vieja y con un poco más de lentitud en torno a la iglesia de San Lázaro, que se encontraba durante mucho tiempo, estuvo a las afueras de la población. Este solar, bueno, pues está en un sitio ideal y además era propiedad municipal, con lo cual todo hacía presagiar que podríamos tener unos resultados estupendos en cuanto al conocimiento de nuestro pasado. Bueno, ese es el solar, ahí, como digo, al pie del castillo, Plaza Vieja, iglesia de San Lázaro, y ahí está el solar que durante mucho tiempo ha permanecido ocupado bueno, estuvo vallado y se derribaron las casas que había cuando lo compró el ayuntamiento, y en los últimos años estuvo ocupado por grúas de la obra contigua que se hizo, que finalizó hace poco. Aquí tenéis una vista del solar justo pegado al castillo, al cerro. Eso es en septiembre pasado, cuando se quitaron lo que quedaba de la grúa, los contrapesos, es decir, la última grúa que había ahí, y se comenzó a preparar el solar para su excavación. Cuando
íbamos a comenzar la excavación, el solar se encontraba en este estado, más o menos limpio, bueno, pero la arqueología es una actividad muy pulcra, donde es una actividad científica, es una manera de hacer historia a través de los restos materiales. La historia se hace a través de documentos escritos, normalmente en papel. Pero la arqueología, que es una rama auxiliar de la historia o hija de la historia, se hace con los documentos materiales, los documentos que quedaron de ese tránsito de la historia y los restos materiales, incluidos los restos humanos, claro. Pasa. Bueno, más listas de cómo estaba el solar. En realidad ha sido un comentario de diapositiva más que una charla. A mí me gusta y la arqueología lo permite ir comentando las imágenes que vayan viendo, que entran por los ojos y no soltarles un rollo aquí, traerme un rollo escrito y leerlo y tal. Es mucho más didáctico y la arqueología se presta a esto, ¿no? Vamos a ir viendo el proceso a partir del cual se ha ido excavando todo. Aquí tenemos bueno, las primeras imágenes, Juan y José, que están por aquí los dos, a los cuales les agradezco el magnífico trabajo que hicieron. Solamente con 2 peones, y yo como técnico se hizo esta excavación durante 3 meses. Y bueno, es un trabajo minucioso. Puede quien piense que ha sido mucho tiempo, pero tengan en cuenta que todo se hace a mano. Comenzamos a quitar las primeras capas de terreno que quedaban, que eran relleno de labra para de vez en cuando. Y iban aflorando los restos de las viviendas que se habían demolido y que puede parecer algo trivial el que estemos excavando restos del siglo XX, pero es importante muchas veces comenzar desde la cota de último uso, desde la rasante actual y continuar la excavación. A veces hay una práctica que hasta hace poco era generalizada y que aún se sigue haciendo en muchos sitios, que es quitarle los primeros medio metro, incluso a veces se quitaba hasta 1 metro así arbitrariamente al solar mediante excavadora. Y la realidad es que muchas veces los niveles, a veces históricos, medievales, incluso si lo había romanos, se podían dañar con esta práctica. Personalmente yo creo que es mucho mejor empezar desde los suelos que hay de los edificios que ocupaban este solar y ir excavando desde ahí. Tenemos ese referente y la secuencia completa que nos ayuda a entender lo que hay debajo. Bueno, veis que son suelos, hay plaquetas, hay terrazos, en fin, suelos de mediados del siglo XX y esta zona que estaba más dañada. Aquí cuando se hizo la demolición se ve que las máquinas entraban por esta zona y estaba con la pendiente que hacia la calle, el solar también la tenía en esta zona estaba más baja. Todos esos solares han desaparecido. Y bueno, pues del siglo XX pasamos todavía vamos a seguir en el siglo XX, pero ya a principios del XX, con las infraestructuras, como ya las hemos eliminado, se van viendo estos suelos que estarían entre el siglo XIX y XX, algunos detalles de esas soleras que íbamos encontrando, cómo estaba estructurado el terreno del solar en épocas pasadas, y la zona que estaba más arrasada, la zona que queda, digamos, a mano derecha del solar. Casi siempre vamos a ver el solar en la misma posición, ¿vale? Con el castillo, digamos, arriba. Páralo, porque... Bueno, estos son restos... Sí, debe estar parándolo. Bueno, ha pasado un poco rápido, pero lo que estábamos viendo últimamente eran restos del siglo XIX, que prácticamente los hemos pasado fugazmente. Y estamos ya adentrándonos en el siglo XVIII. En algunos lados comenzaban a aflorar estos suelos. ¿Cómo lo sabemos que eran de esa época? Porque aparece cerámica, por ejemplo, aquí estamos viendo un suelo que estaría a caballo entre el siglo XIX y XVIII, y este que ya es claramente del XVIII. Y el poco terreno que hay en medio da materiales que permiten datarlo más o menos en esa fecha. Incluso destruimos algunas monedas. En este caso no, pero tenemos algunas monedas de las que llaman del tío sentado, para épocas anteriores. Es el rincón donde los restos, mientras aquí manteníamos restos... Si puede, bueno, estamos viendo los restos del siglo XIX, bajo estas losas que todavía andarían entre 19 y 20, teníamos unos solados de cal que eran ya plenamente del siglo XIX. La estructura de la vivienda, curiosamente, se había mantenido, la mayor parte de ellas. No había grandes modificaciones en las viviendas en cuanto a la estructura. Y aquí vemos esta parte que es la que estábamos viendo antes, esos ladrillos, ese rincón que estaba más bajo, donde ya estaban aflorando restos del siglo XVIII y XIX. Los restos que digo del siglo XIX, de esos suelos, en fin, no era un detalle de esas soleras, dañadas por supuesto por los suelos posteriores. Un detalle, sí.
Esa es la zona que veíamos antes, como a partir de este muro medianero esta zona estaba más baja, y aquí ya tenemos siglo XIX-XVIII. Hay una compartimentación y aquí comienza a aparecer un espacio de algunas estructuras pasivas. Ese suelo ya hemos quitado el de cal que había encima y sale ese suelo de ladrillo en inglete. Estupendo, ese aspecto que tenía. Pues unos 200 años así, todavía no estamos demasiado, en época demasiado antigua. Y en la parte, digamos, más próxima al cerro del castillo, ya todo era roca. Fíjense como aquí lo que tenemos son restos de suelo del siglo XX, porque la roca del castillo, la ven ahí como ha sido recortada, todo esto para empotrarse aquí. Eso se hace ya en el XIX y lo que había aquí desaparece, porque es que rompen hasta la roca. Entonces en esta zona, a partir de ahora, la excavación, digamos, que queda finalizada, porque lo que tenemos es roca cortada prácticamente en toda esta zona, y vamos a excavar en la zona más próxima a la calle. La calle Pedral, la calle Vergara Pérez, queda aquí, digamos, abajo, la parte inferior de la fotografía. Bueno, esto lo estamos viendo antes, eso que digo, ahí se ve el recorte de la roca, con una chimenea muy curiosa que habían cavado hemisféricamente en la propia roca, como el tiro de la chimenea. Se ve el recorte que se había hecho, la roca está aquí detrás, recuérdenlo cómo va bajando así, y lo mismo sigue por aquí, lo que pasa es que, bueno, pues se pegaron ese tajo. Entonces lo que hay aquí es roca natural recortada en el siglo XIX, lo que había se destruyó, lo que hubo antiguo estaba por aquí arriba y se eliminó. Igualmente todo esto de arriba son de relleno, por eso la parte superior del solar tampoco se excavó. Eso es una imagen cenital de la chimenea hecha con el dron, junto al suelo de mediados del siglo XX, de los años 50. Y bueno, pues aquí nos fijamos, esto es lo que queda más tardío, y ya tenemos aquí, como estaba diciendo, del siglo XIX y XX, nos centramos aquí, pasa, si miramos en esa parte, eliminamos este edificio, y ya va apareciendo, se va completando la arquitectura de ese siglo XVIII y XIX que digo. Esto es muy curioso porque dejamos aquí este resto, esta esquina, todavía del edificio antiguo, que se ha quedado ahí, no lo hemos eliminado, lo hemos dejado ahí como testigo, y vemos que aflora un canal que se mete por debajo de esta construcción, ¿no? Todas estas construcciones son más o menos contemporáneas, aunque ahora veremos que esta parece que era un poco más antigua. En realidad esta se adosa aquí, ¿veis cómo hace aquí una esquina? Y aquí se adosa esta construcción, que es una especie de almacén. Si fuese en la actualidad diríamos que era una ferretería o algo así, porque apareció cantidad de metal, de objetos de metal, sobre todo mucho clavo, pero también otras piezas, incluso herraduras, candiles de hierro. Aparecieron en cantidades exageradas, no es lo normal de una casa. Entonces es algo, una fragua tampoco parece, porque no hay horno, no hay actividad, digamos, de trabajo con el hierro, más bien parece que ahí se debía de distribuir. Entonces esa es la interpretación que le estamos dando. Y este muro de aquí no le hagan caso porque estos son restos de la cimentación del edificio que había encima, que bajaba la cimentación, bajaba más. Todo esto es un único espacio, ¿de acuerdo? En este momento es un único espacio, solo que en esta parte el suelo había desaparecido. Y aquí empieza a aparecer un elemento interesante, esto ya le advierto que es un círculo, que estará omnipresente a partir de ahora en la excavación. Bueno, es un detalle más cercano con ese canal pasa. Un detalle del canal, cómo se introducía por debajo de esa estructura posterior, de esa construcción. A partir de aquí no había construcciones, había, como vemos, infraestructuras hidráulicas en este caso. Aquí tenemos incluso una piedra que parece una piedra de molino, que estaba trabajada, partida. El edificio terminaba aquí y alrededor no había nada. Durante bastante tiempo esta zona estuvo, quiero decir, la urbanización es tardía, a partir del 18. Antes, parte del solar, no había prácticamente nada, por lo menos nosotros no hemos encontrado evidencia. Si ese canal, que en ese momento no sabíamos de qué época era, solo que se metía por debajo de esa estructura. Un detalle. Eso es una fosa que tenía ahí quemada, que es posterior, una altura con ceniza. Difícil interpretación, bueno, un detalle del suelo que lo cubrió todo, ese muro ya digo que no pertenece a este momento. Bueno, aquí había como un callejón, fíjense que hay un empedrado, hay como un callejón que sube hacia arriba, que es, digamos, el abuelo del callejón actual que está aquí a este lado. Pero durante mucho tiempo esta zona fue de tránsito, era más ancha la calle que sube hacia el castillo,
Y esta zona, pues ya digo que la parte de arriba que está rota de la roca no sabemos qué había y aquí aparentemente no hay nada. Había simplemente unas construcciones que estaban pegadas a la calle, en la misma fachada de la calle. Pues, ya bueno, ya ven aquí lo que les decía, un pozo que apareció ahí que bueno, no sabemos exactamente y por desgracia ya les digo que no hemos conseguido llegar a averiguar lo que es porque nos contaba, en principio parece un pozo ciego, un pozo de agua, apostamos a que no era porque no tiene obra, son piedras colocadas en seco. Normalmente los pozos de agua suelen tener, las paredes están hechas de obra, de piedra con argamasa y tienen cierta solidez. Los pozos ciegos colocan la piedra en seco con el fin de que las heces, lo que lo rellena, el pis y todo eso se filtre a través de la piedra y pase al terreno y así no haya que vaciarlo demasiado pronto y dure más el pozo, ¿no? Su uso. Todavía en la actualidad en el campo puede que algunos de ustedes sepan de lo que les estoy hablando, tengan este tipo de pozos, de fosas sépticas. Y por otro lado también nos llegó a través del propio Juan y de otros vecinos de la zona el rumor de que hay una galería que baja y discurre por esa zona. Paralela a la calle está aquí abajo, digamos, este es el cimiento de fachada, la calle va por aquí abajo y en esta dirección podría haber una galería y ese sería un pozo de aireación de la galería, como lo tiene aquí en los baños, como sale de ahí, en la calle de la feria, ahí sabemos que están ese tipo de pozos que están tapados, pero están ahí. Esas son las posibilidades que manejamos. Bueno, lo iremos viendo más adelante y aquí ya hemos visto, nos llamó la atención, nos pareció una sorpresa, que ese canal aparecía, atravesaba el muro por aquí y aparecía por debajo. Claramente era anterior y en principio no sabemos si guardaba alguna relación por el hecho de que está ahí el pozo y tal. Bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir excavando. Bueno, una imagen a nivel del terreno. Una imagen opuesta con el canal como viene por aquí y va saliendo. Aquí ven una imagen ya completa, ya hemos retirado los muros de esta estancia, era más moderna que esa. Vamos siguiendo un orden rigurosamente, dentro de nuestras posibilidades de la identificación que hacemos de las estructuras, rigurosamente inverso. Es decir, primero vamos quitando lo más moderno y vamos hacia lo más antiguo. Hemos quitado esta estructura que cubría esta parte, este muro que ha dejado una fosa de fundación y el muro que hay de aquí, y ya sale el caño en su totalidad. Y el caño estaba obstruido y estaba parcialmente destruido por ese muro, por tanto no eran contemporáneos. Cuando hicieron el muro, el canal ya no se utilizaba y bueno, pues estaba ahí. Entonces cuando se excavó y se vació, el material que sacamos dentro era de época islámica, de época andalusí, del siglo XII-XIII, más del XIII. Y eso nos llevó a identificarlo como el primer indicio de época medieval, de época andalusí que encontramos en el solar. Un canal que bajaba, ¿de dónde bajaba? Pues del castillo, de la zona posiblemente del aljibe que hay, todavía se ve donde está la explanada esta de subida al castillo, donde están los enseres de la obra que están haciendo, ese depósito que hay de agua. El depósito que había en Alhama hasta que llega a Sevilla, que se hace en 1914, pues ahí detrás hay restos de otro aljibe anterior, que probablemente siempre hubo ahí un aljibe, al menos desde época medieval. ¿Y el agua de dónde venía? Pues del caño, del agua de la mina que hay en La Muela, que actualmente se riega en la zona aquella del Collado, pero que siempre se trajo hasta aquí, hasta la Fuente del Pilar. Y bueno, el pozo que pertenecía a este momento que se ha eliminado, pero el pozo es una infraestructura que penetra en el terreno y que no podíamos, sí podíamos haber excavado, haberlo vaciado entero, pero era trabajoso. Entonces el pozo va a estar permaneciendo aquí mientras nosotros vamos rebajando el terreno, vamos excavando y el pozo se va excavando al mismo tiempo, pero ya saben que pertenece al momento que se acaba de eliminar, no pertenece a lo que ya seguiremos viendo, pero el pozo siempre va a estar ahí perenne. Y aquí vemos viendo cómo debajo de ese suelo tan estupendo de ladrillo en Inglaterra van saliendo nuevos suelos. Ya digo, estamos en el siglo XIX y en el siglo XVIII y vamos hacia el XVII. Incluso encontramos una moneda ahí, alguna moneda en esta zona también salieron, monedas reselladas de época de Felipe IV. Estamos hablando ya de pleno siglo XVII. Pasaje. Bueno, un detalle curioso, el trazado que lleva, va quitando estos pedruscos que hay. Evidentemente esas piedras ya estaban ahí cuando se hace el canal, en la Edad Media, son piedras caídas del castillo. Pues. ¿Y a dónde iba el canal? Pues seguramente a la balsa, donde también iban las aguas de aquí de los baños, y a partir de la cual se regaba hacia abajo.
Las aguas, sabemos por testimonios documentales que se almacenaban en la fuente, en la balsa que había en torno a los patos, lo que es los receptores de los patos, para que se enfriaran, porque si no se enfriaban podía destruir las cosechas, lo que regabas. Hay un testimonio del siglo XVI que dice que había mucha sequía, había mucha hambre y la gente intentaba regar las plantas para que crecieran pronto y tal, y no tenían aguante a que el agua se enfriara suficientemente y llegaron a quemar los árboles y los sembrados del pueblo porque utilizaban el agua demasiado caliente. Entonces el agua para regar debía de enfriarse y posiblemente estas aguas que eran frías contribuían al enfriamiento de esas aguas ahí en la balsa. Hemos encontrado testimonios de canalizaciones que bajan en otros momentos, en la calle de la Feria, en alguna intervención que se ha hecho de alcantarillado han salido y en la propia corredera. Bueno, esto es un detalle del suelo que les comentaba, que es muy curioso porque en realidad no es un suelo como tal, sino la cama de un suelo que hubo ahí, del que se arrancaron, que era de ladrillo, no sé si lo llegan a apreciar, no sé si en la foto hay otra que se ve algo mejor, que en realidad tenía la huella, ¿lo ven? No sé si se apreciará desde ahí. Tenía la huella de unos ladrillos que se habían arrancado, que tenían otra disposición diferente a estos, probablemente eran los mismos ladrillos, pero es un suelo anterior, más bajo. Y aquí tenemos los preparados. Ya digo, esto nos vamos adentrando casi en el siglo XVII ya, o estamos en el XVII casi seguramente, sí. Aquí un detalle, de ser un poquito mejor la disposición de los ladrillos. Y bueno, páralo aquí. Y encontramos por fin lo que sospechábamos. Teníamos la duda de si iba a llegar aquí el cementerio, ¿no? La Mampara, el cementerio islámico medieval, del que tenemos mucha información porque todos los solares que hemos excavado en torno a la corredera han dado este tipo de enterramiento, este tipo de hallazgos de restos humanos. No es que lo fuéramos buscando, como ha dicho un poco Ginés, nosotros hacemos una excavación para ver lo que hay en el terreno, en el solar, para recuperar nuestro patrimonio y ver todo lo que hay, cuál es la secuencia histórica, recuperar la historia que hay escondida en el subsuelo de ese solar. Y dentro de eso, pues hay parte de una mampara, de un cementerio donde hay unos restos humanos y los tratamos con el respeto que merecen. Hay una metodología científica para hacer la excavación, se excavan como se deben de excavar. Nosotros debemos de responder ante la autoridad competente que autoriza la excavación, que es la Dirección General de Patrimonio Cultural, y debemos de utilizar un método científico, documentarlo, sacar el ritual, identificarlos y demás, y se hace con todo respeto. Para nosotros, desde luego, en nuestra práctica habitual de trabajo, lo tratamos como objetos arqueológicos, pero somos conscientes de que son restos de personas y se les tiene respeto como a cualquier, pero a estos que son musulmanes, que lo sabemos por el ritual, que lo identificamos como si son romanos, como si son prehistóricos, como si son cristianos. En la puerta de la iglesia se excavó en el 97, excavamos Pepe Baños y yo y tal, y me parece que Alfonso Chulilla, que anda por aquí, estuvimos excavando parte del cementerio parroquial y eran restos cristianos y se sacaron para estudiarlos, para ver los datos que hay de tipo demográfico, antropológico, médico, etcétera, que dan esos huesos, la información que dan esos huesos. Bueno, pues aquí comenzaron, ya una vez que retiramos esas estructuras, ya estamos en el siglo XIII. Hay un vacío entre ese siglo XVII que estábamos en el XVII y nos hemos ido al XIII. Al final explicaré un poco cuál es la hipótesis que tenemos, pero entre medias no hay nada. O sea, aquí desde el siglo XIII al XVII no hay urbanización. Esto debe de ser campo, quedó perdido. Cuando llegan los cristianos, cuando conquistan el territorio, los musulmanes son expulsados, se van y se van a vivir a otro sitio, los cristianos. La villa está en otro sitio, lo desvelaré al final. Pero esto se convierte en campo. No hay una asociación, eso ya lo sabemos, entre el urbanismo actual. Se dice, bueno, es que el trazado de las calles es medieval, es islámico, no sé qué, no es cierto. El trazado actual de las calles data del siglo XVI, quizás finales del XV. Pero tampoco en el XV y XVI encontramos nada aquí, hasta el XVII prácticamente. ¿Qué había? Pues había campo. Entre el barrio de la Iglesia, el barrio de la Olla y el barrio de la Plaza Vieja de Santarém, había una zona de tránsito que al menos en este solar no estaba urbanizado. Habría zonas de lo que era la calle Empedral, la calle Vergara Pérez, que no estaban urbanizadas, que había algunas casas, otras no. El pueblo era muy pequeño entonces. Tengan en cuenta que en el siglo XV el viajero alemán Jerónimo Münzer, que pasa por aquí y lleva un diario en 1494, que es un rico banquero alemán que va a visitar Granada porque ha oído hablar de que los reyes católicos han conquistado la Alhambra y es un sitio fabuloso, y el tío, como se lo puede permitir, es un turista del siglo XV que lleva un diario de viaje.
Y llega aquí, quiero recordar, si no me corrige Pepe Baños, que a lo mejor se puede mejor que yo, el 14 o 15 de octubre, ¿verdad, Pepe? De 1494 llega a la villa y dice: Alhama es un lugarejo de unas 30 casas. Eso era el pueblo. Y de esas 30 casas, pongamos que en el 16 hubiera ya 50 o 60. Pues aquí no había ninguna de esas 50 o 60, ¿vale? Y entonces lo que ya empezamos a encontrar son restos humanos. Restos humanos que, con la experiencia que ya tenemos y, bueno, de haber acabado aquí, porque nos dedicamos a esto, claro, pues enseguida se identifican porque los enterramientos de Andalucía tienen un ritual muy característico, que es único, que es excavar al difunto, enterrar al difunto sobre el decúbito lateral derecho, sobre el lado derecho. Es una posición muy inestable que para ello requiere que se excaven fosas muy estrechas en las que se mete al finado y se sujeta ahí entre las paredes de la tumba, que además es muy poco profunda, un codo nada más, o sea, unos 50 centímetros de profundidad, y ahí hay que mantener ese cuerpo en un equilibrio inestable, pero bueno, lo consiguen. Eso es lo que se llama el rito maliki, el rito de Maliki Ben Anas, que es un jurista del siglo IX-X, del X, que se adopta aquí, los omeyas aquí en Al-Ándalus adoptan esa escuela jurídica. Todavía esa escuela sigue predominando en el norte de África, en toda la zona del Magreb, casi todo en África, y en las zonas rurales se siguen enterrando así todavía. Ya se está perdiendo en las zonas urbanas, se entierran en ataúd, se entierran como aquí boca arriba, y en la zona oriental casi nunca se han enterrado allí porque hay otro rito dentro del Islam, no hay un ritual único, y en otros sitios se entierran boca arriba, como nosotros. También aquí en Al-Ándalus hay ejemplos antiguos en los que se han encontrado enterramientos boca arriba. Pero esto aquí está muy claro. Pasa. Bueno, un detalle como ese pozo había cortado, fíjense el difunto como está. Hay un adulto y hay un niño. El estado de los cuerpos no era muy bueno, seguramente debido al terreno. En otros sitios ha salido una conservación estupenda, en otros solares hemos sacado huesos que estaban duros, sólidos, parecían de hace 4 días, pero en esta zona estaban muy dañados. A menudo los cráneos se conservaban mal, se habían reventado. Probablemente era el terreno. En eso influyen tanto causas genéticas como causas naturales. Los huesos muchas veces no tienen la misma. No es lo mismo un adulto bien alimentado que un adulto que ha pasado hambre o un niño que ha pasado hambre y ha muerto de una enfermedad. La calcificación de los años es igual. Pero además, según el pH del suelo, eso influye también en la conservación. Pasa. Vamos a seguir viendo algún detalle. El ritual de enterramiento, como digo, de cúbito lateral derecho, todos orientados, están en la dirección de la quibla, digamos, las mezquitas se orientan así, hacia allá, el mihrab, y los muertos están así, con los pies al sol naciente y la cabeza hacia el poniente. ¿Veis? Todos están igual, todos paralelos. Allí, si se fijan, hay restos de un niño encima de la piedra, de un niño pequeño. Y aquí ya les informo que se ve algo raro, y ese muro, que en principio nos llamó la atención que estaba ahí, porque estaba eso, parecía que dañaba los brazos, la extremidad de este difunto. En el momento en que apareció no teníamos muy claro qué estaba pasando ahí, porque en los cementerios de Andalucía hemos documentado panteones también. Muchas veces los enterramientos están rodeados de pequeños muros, panteones bien que pueden ser por cofradías o sobre todo por familias. Aquí en Alhama han salido, en la corredera se documentaron hace años, en el 92. Pasa. Bueno, algún detalle de los enterramientos, el niño ese está invertido en la numeración que llevan los enterramientos y el estado de conservación, que no era demasiado bueno, pero bueno, Juan y José saben de qué hablo porque estuvieron ahí echándole y costaba mucho trabajo. Este pequeño, como había perdido las extremidades inferiores, la cabeza tampoco se conservaba bien. Estos son los cimientos de la casa que lo habían seccionado, el estar sobre una roca tampoco lo había venido muy bien. Es el cadáver 2, como pueden ver. Encontramos hasta restos de 18 difuntos, pero en diferentes tonalidades, estaban estratificados. Restos como ese que había, que eran la parte inferior de unas piernas, visto que eran unas tibias y los pies. Y al mismo tiempo, en la otra zona del solar, hacia el callejón que sube al castillo, encontramos algunos bloques de encofrado tirados, movidos. Estos son muros, pero no están in situ. Son muros, si se fijan, puede que fueran parte del mismo muro, pues están quebrados. Al principio pensamos que podían ser incluso parte de la muralla del castillo, porque encima hay un resto donde falta la muralla del castillo, pero probablemente son restos de construcciones del entorno. Un poco más arriba ya sabemos que estaban las casas, ya empezaba la alquería del pueblo en el siglo XII-XIII, la población empezaba y estaba pegada al cementerio. Y probablemente son restos de alguna construcción que en época posterior se ha removido y han terminado ahí tirados.
Pues, los restos esos estaban por aquí. Y aquí vamos viendo ya, hemos retirado los enterramientos que han visto y permanece ese muro y aquí esta zona quemada y comienza a aparecer aquí una estructura extraña de forma asedial que cuando lo vimos aparecía material, zonas quemadas por aquí y aparecía asociado a eso restos de cobre, alguna laminica de cobre recortada y bastante hierro, no tanto como comentaba antes en esa estancia que había, pero sí había clavos, había pellas de hierro y carbones, algunas zonas de carbones. Y bueno, la identificación, miramos un poco de bibliografía y pasa genial. Y nos dimos cuenta de que estábamos ante una herrería bajo medieval, porque había roto los enterramientos. Estaba, bueno, si lo puedes parar aquí, si quieres darle al anterior. Aquí son las fosas de los enterramientos, que ya hemos quitado los restos humanos, y se ve la boca de un hornillo, que ahora lo veremos en otra foto desde así frontal, en la boca de un hornillo que la cámara de combustión estaría aquí, esta es la zona de alimentación. No se aprecia muy bien en la foto, pero todo esto estaba lleno de cenizas y de carbones, lo que pasa que bueno, durante la excavación y el tránsito y tal se fue un poco, también es cierto que quitamos el sedimento, lo cogimos para mostrarlo, y esa estructura que buscamos bibliografía y correspondía exactamente a un horno. En el siglo XI y XII los hornos eran así, de manera hemisférica, y esto después hemos sabido que era la cubierta del horno. Imagínense esos hornos que todavía hay en el campo, que se hacían hace algunos años. Yo ya, como se había dicho, Ginés, que desde el 90 ya uno va siendo viejo, pero uno todavía ha conocido esos hornos de pan, o de hacer comida en el campo, que hay esas cúpulas. Pues era algo parecido, son unas cúpulas muy pobres, que se caen sobre sí mismas si no se mantienen, hechas con piedra, con yeso, que hacía falta un albañil maestro en hornos para hacerlo, no cualquier albañil sabía hacerlo. Bueno, pues es ese tipo de cúpula que está caída, está aquí, y se ven restos de carbones. Entonces tenemos un horno ahí, y fíjense aquí restos de un niño, una tumba que aparece por detrás cortada. Es decir, el horno estaba claro que había interferido entre las tumbas, y este muro, que estaba en relación con la boca del horno, diferenciaba dos áreas de trabajo. Es decir, no hay duda, tenemos lo que es una herrería y que correspondería al periodo bajo medieval, pero inmediatamente después de la conquista. Es decir, nada más irse los musulmanes de aquí, en 1266 aproximadamente, casi toda la población en los años siguientes abandonó la localidad. Lo sabemos, no vuelve a haber testimonios de población mudéjar aquí en Alhama. Y aquí se instala esta instalación artesana, esta instalación de trabajo, de forja, sobre el cementerio, porque bueno, pues les da igual, pues allá había un cementerio, ahí están en su taller y se ponen a trabajar. Es importante que hubiera agua, estas forjas necesitan agua, y en ese sentido el caño ese que habíamos visto, ese caño que bajaba cizagante del castillo, probablemente fue determinante para la ubicación de este horno. También, les comento, se me olvidó comentar, aquí se ve un poco una mancha roja, toda esta piedra estaba quemada completamente, había soportado altas temperaturas. Esto en realidad es la boca de un horno pasado. Lo vamos a ver ahora el horno en vista frontal o lateral. Si pasa la imagen. Bueno, el resto del enterramiento, eso sí pasa. La flecha negra esa, cuando la vean, indica dónde está el norte. Bueno, aquí hay un poco más recalco un poco más. Pasa. Creo que he puesto demasiadas imágenes. Algunas son redundantes. Bueno, aquí se ve la boca del horno, ¿vale? Y aquí había un horno que no lo encontramos, no encontramos sus restos, solamente la base, pero buscando bibliografía es típico este tipo de hornos que tienen la boca abajo, no como suelen tener los hornos así a una altura cómoda, sino a una altura baja. Luego aquí hay como un recipiente, un receptáculo, así como si fuese un pozo, digamos, de piedra, a veces de cerámica refractaria, y arriba donde trabaja el herrero, donde va poniendo lo que quiere calentar, el metal que quiere fundir o que quiere ablandar para luego martillar. Este es un tipo de horno pequeño, y aquí estaba el otro horno, que ya es otro tipo de horno, más grande para otro tipo, probablemente para transformar el metal que venga en bruto de la mina, del lugar donde se obtenía, para una primera transformación, para quitar la escoria y todo eso. Y este es el otro horno donde se trabajaba la forja, digamos. No, suele ser frecuente también encontrar huellas del yunque, nosotros no la hemos encontrado, es cierto que está ese pozo ahí que lo interfiere todo, con detalles, no se ve demasiado bien, pero ya digo que aquí estaba la huella de ese horno circular y la piedra quemada. Cuando retiramos la cubierta del horno,
el horno es una cubierta, es una estructura muy pobre de barro que no se ve fácilmente. Es de adobe, incluso llegamos a ver adobe, sobre todo en esta zona, en ladrillo sin cocer, ladrillo de tierra, pero sí se veía perfectamente la mancha, creo que lo van viendo. Pasa genial. Junto a otros difuntos que comienzan a salir, ya hemos retirado incluso el muro, fíjense que hemos quitado el muro y aparece, bueno, ahí se ve, esta está hecha hacia la calle está allí, el pozo queda allí. Bueno, es una imagen del horno, cómo está más bajo que estos difuntos. Este enterramiento no es el que hemos visto antes, sino que estaba debajo, y ya les aviso que hay otro aquí, que esta es la cubierta de otro, debajo hay otro, o sea, la sucesión era continua y que estaban casi uno encima de otro. Lógicamente, para que se entierre un difunto encima de otro y no se dañe, tiene que haber transcurrido un tiempo. No, estamos hablando de eso, nos está dando una secuencia temporal. Es decir, estamos metiéndonos, aquí estamos en la segunda mitad del 13 y aquí estamos en el 13 metiéndonos casi hacia el 12. Vamos un poco a la inversa, porque el horno, la construcción del horno había vaciado toda la zona esta de enterramiento, fíjense cómo ahí aflora otro. Casi todos son niños, muchos de ellos, la verdad, había mucha mortalidad infantil, eso está claro, en esta zona había muchos niños, algunos incluso neonatos. Aquí en esta zona, no lo he comentado antes porque no se veía bien, pero llevamos a encontrar o era un aborto o era un recién nacido, porque es que tenía unos fémures que eran como mi dedo, o sea, era pequeñísimo, el niño. Y encontramos algún otro un poquito más grande, pero también de meses, por aquí en esta zona, como ese de arriba. Bueno, pues ahí ven cómo el horno se encuentra más bajo que los enterramientos, pero es más moderno. Es decir, esta es la cámara del horno, este horno sí que tenía su cúpula así elevada y se trabajaba a cierta altura. Y este es el cenicero, hacia donde echaban las cenizas. Todo esto estaba lleno de cenizas. Y bueno, pues es un hallazgo interesante. No es espectacular, no es una cosa monumental, pero nos está hablando de lo dura que era la vida, de cómo era la vida de la gente de cada día, ¿no? No sé cuánto tiempo. Es una actividad económica, industrial, del trabajo que se hacía aquí, de cómo, bueno, probablemente se fabricaron armas, instrumentos de aperos de labranza, del campo, lo que sea, se trabajaban ahí. Bueno, ahí vemos esa relación del horno en planta con el enterramiento que hay aquí, pasa. Y el otro enterramiento que se ha salvado de milagro, igual se ha colado, pasa. Bueno, esto parece que va. ¿Va mejor que el otro? Sí. Soy la suerte. Por ahí pueden ir recordando lo que les expliqué. Ese sería el calculador. Esos son los primeros enterramientos, en realidad son los últimos, los más tardíos de los Bambara. Sobre ese que estaba pegado al pozo había 4 o 5 enterramientos más debajo. Debajo. Es increíble en el poco espacio. Así que imagínense la zona destruida por el horno, cuántos enterramientos pudieron destruir ahí. De hecho, hay una imagen por aquí de ese perfil del final donde hay restos humanos revueltos. Hay una mandíbula, que creo que esa era una imagen. Había fémures, tibias, todo eso revuelto. A los cristianos les dio igual que hubiera muerto ahí musulmanes. Vemos que más o menos por aquí, sí. Ahí ven, bueno, esta del horno, el pozo siempre presente, que empezamos a montarlo y nos va permitiendo ver el terreno que hay alrededor, ver la secuencia y cómo los muertos esos se van quedando los enterramientos pasan. Esa piedra de ahí, que se nos iba a caer encima, esta piedra, era uno de los impedimentos que teníamos para acabar el pozo. Aquí fíjense cómo hemos desmontado parte de la pared y estamos ya mucho más abajo de la calle, pero es que se iba complicando el tema y esa piedra comenzaba a echarse por encima. Por eso pensábamos, porque luego costó quitarla. Ahí ven este enterramiento, hemos visto antes, había un enterramiento y unas piedras al lado, de hecho, ahí abajo había otro enterramiento, otro muerto. Si ven, está la fosa del anterior,
y debajo de las piedras estaba ese. Un adulto, ese es uno de los mejores conservados. O sea, casi toda la excavación ya se está centrando en esta esquina, ¿vale? Aunque aquí aparece girada, a veces las fotos van alternando por aprovechar la pantalla al máximo. Como se va viendo aquí, como tenemos el enterramiento, aquí tienen 1 metro, para que se haga una idea de cuál es la dimensión. No sé por qué a todo el mundo le parece que estos cadáveres son altos, pero realmente no era así. Cuando los medíamos, medían 1,60, el más alto creo que medía 1,70, pero tenemos enterramientos adultos, por los huesos, el tamaño de los huesos, sabemos que eran adultos, algunos incluso ancianos. Apareció uno desdentado, probablemente era una señora que le quedaban apenas una pieza dental, y medían unos 50 y algo, unos 60, pero no sé por qué, ya digo, aquí tienen la referencia, 1 metro, pueden ver cómo sobresale un poco más. Pero había gente que venía a verlo y decía, qué grandes que son, no sé, es una percepción que se produce a veces. Como digo, esta es la zona de enterramiento y el horno en medio rompiéndolo todo. Avanzamos la secuencia. Sigue. Bueno, eso es un detalle de este enterramiento. He puesto una foto, pero como es de los que mejor salían. Una aproximación con los brazos rectos. Fíjense cómo está enterrado. El decúbito lateral derecho, los brazos a lo largo del cuerpo, a veces aparecen así en el pubis, incluso algunas veces se le puede haber colado hacia atrás, porque iban envueltos en un sudario. No tienen caja normalmente, aunque curiosamente este enterramiento creo que fue el que tenía algún clavo alrededor y es posible que tuviera ataúd. Algunas veces que podían permitírselo se enterraban ataúdes estrechos para que el cuerpo siempre quedara igual. Y a veces también el cuerpo, es cierto que al ser una posición inestable, si el terreno cede por la humedad, por lo que sea, si hay un cierto movimiento de terreno, puede terminar girado y a veces aparecen medio boca arriba, incluso los hemos encontrado boca abajo, que a veces hay publicaciones donde interpretan que lo enterraban boca abajo porque eran reos, porque eran criminales, porque eran no sé qué, no, muchas veces que simplemente el cuerpo ha sufrido un cierto movimiento y parece que está boca abajo. Van saliendo restos. Fíjense aquí cómo hay una cubierta, se distingue, ya se va extinguiendo de adobes. Este enterramiento aquí estaba roto por el horno, que sigue estando aquí presente en los restos. Esto va saliendo, digamos, en las márgenes del horno, lo que no ha roto el horno. Y como este enterramiento estuvo cubierto por adobes, ha perdido la zona de la cabeza porque aquí hay una pendiente, el cenicero va descendiendo. Recuerden que la calle Pedra tiene así pendiente hacia allá, hacia donde está la farmacia de Benjamín. Y entonces la pendiente aquí también se está marcando y ha destruido, ellos excavaron la pendiente hasta el terreno natural que había abajo, hasta una costra calcárea, y entonces los enterramientos los han ido destruyendo. Por eso este conserva solo las tibias y los pies, y de aquí para abajo está destruido, ahí hay unos adobes, se ha perdido la zona de la cabeza, la zona alta, y aquí quedan restos de su tumba, incluso otra, no es la misma tumba, esto es una y esta es otra, que están adosadas, pasa al final. Otra tumba donde estaban las anteriores, todos esos muertos que venían saliendo cortados por el pozo, pegados al pozo, todavía aparece otra que tenía una cubierta interior, o sea, encima del difunto colocaron adobes. No se veían esos adobes, estaban cubriendo el cuerpo y luego encima ya echarían la tierra o harían un túmulo de obra, de yeso, lo que fuera, que ha desaparecido, que los enterramientos posteriores destruyeron. Pasa. Fíjense, en el mismo espacio, todos en el mismo espacio, en ese rincón del solar, venga a salir, venga a salir. O sea, llegó un momento en que queríamos que más terminar la excavación y se alargó un mes más porque no paraban de salir enterramientos. En cuanto bajábamos unos centímetros, con un detalle en la vista, pegado al pozo de esos adobes. Pues, y ese es el enterramiento que había debajo de esos adobes, ¿de acuerdo? También un adulto, una persona, se ve los huesos que tiene. Los huesos muy recios y tal, y como no es muy alto, no es, fíjense, el metro, o sea, tiene poco más de metro y medio aproximadamente. No recuerdo ahora mismo la altura, todo eso lo vamos anotando lógicamente, vamos haciendo una descripción precisa del enterramiento, vamos anotando las longitudes de los huesos más importantes, porque hay determinados huesos que dan los antropólogos le pueden dar cierta información. Y también porque, ya digo, muchos de estos huesos están en un estado de conservación bastante malo y cuando intentábamos sacarlos se fracturaban y se rompían. Era una pena, pero era muy difícil. Y además los antropólogos no aconsejan que los tratemos porque se pueden tratar con sustancias, con epoxiresinas y demás, y se pueden solidificar. Pero eso afecta, por ejemplo, a otro tipo de información que da el hueso y puede dañar incluso la información genética que puedan tener.
Fíjense ese cráneo como había sido cortado por la fosa ahí perfecta del pozo. Eso no lo pusimos nosotros ahí, salió ahí el enterramiento. Entonces le faltaba la mandíbula inferior y estaba la base del cráneo. La mandíbula inferior solo tenía la parte de arriba donde engancha con el cráneo, con el resto del cráneo. Y los restos de la fosa, pues, el norte, la flecha recuerda siempre indica el norte. Esto en el perfil de aquí ya está la calle Pedro, la calle Vergara Pérez, y pegado debajo del cimiento aparecieron esas piedras que nos hicieron sospechar. Estaban así colocadas de una manera muy precisa, pegado a esta roca. Aquí estaba el niño que vimos al principio, el cadáver 2, la Sajiné. Retiramos esas piedras, eso creímos que era una tumba que se metía bajo la calle y efectivamente cuando la retiramos apareció un pie. O sea, había un difunto ahí metido que está en la calle, no lo sacamos porque para sacar esos huesos no podíamos meternos ahí porque hay una piedra encima que se nos caía y el resto del cuerpo estaba abajo de la calle. Entonces, ¿para qué queríamos esos huesos, esos pies? Bueno, pues ahí están. Si se decide finalmente sacarlo, pues ahí sí que se puede sacar. Entonces, bueno, en detalle, esta conservación, ni malo, el calcáneo hecho polvo. Bueno, aquí se ve un poco mejor la tumba finaliza este enterramiento que veíamos antes y ya hemos limpiado los adobes, que la tumba parece que es más larga, pero en realidad, ahora veremos pasar, que es que en realidad era otra tumba contigua. Hay una vista cenital, adobes de distinto tamaño, algunos metidos para encajar ahí, para ir cerrando el hueco, y debajo lo que ve era un niño muy pequeñito, Fíjense que, bueno, hasta aquí llega, o sea, medía unos 70 centímetros aproximadamente, muy pequeñito, a corta edad. El cráneo que tiene, en fin, todavía sin cerrar los huesos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? Las fontanelas, exactamente, sin cerrar las fontanelas, como venía muy bien. Bueno, enterramientos unos encima de otros, ahí apareció esas piernas, son restos de unas piernas, y debajo aparece otra cadera y otro. Cuando quitamos el de arriba, pues aparecieron las piernas completas del otro enterramiento. Así aparecen muchas, este es de los afectados. Y eso es lo que decía, en el perfil de la calle Vergara Pérez, de la calle Pedra, apareció, que daba miedo verlo, el mentón de una mandíbula. Es una mandíbula con los dientes los inferiores. Como se ve ahí saliendo del perfil, ahí se quedó una costilla y otros huesos. Esos son los restos de los enterramientos que removieron cuando hicieron el horno. Había ahí enterramientos y los movieron, hicieron su horno y ahí tiraron los restos que a ellos les daba igual. Y lo mismo que eso, había fémures, aquí a la parte izquierda había también unos fémures, unas tibias y tal, ahí revueltos. Así. Bueno, un detalle macabro, quizás. Esto ya, quiero recordar que en los últimos, bueno, ahí está la mandíbula que estaba moviendo, es eso. Aquí se ven las tibias y los fémures, que no tienen por qué ser el mismo, porque todo esto, como se fijan desde por aquí, todo esto, hay una zona de destrucción y esos huesos estaban revueltos ahí. Y todo esto es el enterramiento, lo que se ha conservado aquí en medio está el horno, y esto es el cenicero, este que no está afectado, que es el que veíamos antes, y el resto de parcial conservación. Pasa. Bueno, para que se hagan una idea de cuál era el trabajo, teníamos que estar tapando cada vez que miramos los difuntos que estaban ya excavados porque los gatos se meaban, porque los huesos, en fin, circunstancias que muchas veces no... y moviéndonos ahí entre sepulturas. Aquí está la huella de las tumbas que ya hemos retirado los huesos, aquí se ve el pie del 15, como el pozo que sigue ahí presente, y ya hemos llegado al final de la excavación con esa costra calcárea que pisaron romanos, que pisaron musulmanes, que pisó todo el mundo, en la que se excavaron parcialmente las tumbas. Ese es el nivel geológico sobre el cual se construyó. Esa es la piedra que nos impedía, nos daba miedo para excavar el pozo, que conseguimos que el ayuntamiento amablemente nos la retirara, venían los superiores del ayuntamiento con el camión de la Europluma que tienen, y la quitamos con el fin de poder seguir trabajando un poco más en el pozo. Siempre tuvimos la intención y la ilusión de ver qué era ese pozo. Ahí está, junto a los restos de las tumbas ya vacías, las fosas.
Ahí está el pozo, que lo hemos ido rebajando, ¿eh? O sea, aquí está la calle de Carretera, está aquí, y eso está ya más abajo. Lo hemos ido quitando, y no había manera de llegar al final. Al final ya, la profundidad que tenía, ahí se metió una persona, Juan estuvo los últimos días ahí sacando piedras, cada vez había piedras más gruesas dentro, ya estaba casi más de 2 metros de profundidad respecto a la excavación nuestra y unos 3 desde la calle, y ya era realmente peligroso porque estas piedras estaban muy sueltas, tendían a caerse, incluso bajar y subir era complicado, y al final optamos por, pese a que yo sé que a Gino le hacía bastante ilusión que lo vaciáramos y comprobar que era, ha quedado ahí, y bueno, a ver si habría que entibarlo, habría que hacerse el fondo, que cómo se quedó. Empezaba a fallar la pared alrededor empezaba ya, había poca piedra y mucho hueco. Quizás estábamos próximos al fondo, pero es que ya era, y aparte teníamos la Semana Santa encima, también es cierto, que no me acordaba. Terminamos en Bienes de Dolores, terminamos la excavación, porque es que ya estaba encima la Semana Santa y saben que por ahí pasan algunos desfiles profesionales y no podíamos, teníamos contenedores en la puerta. Y en fin, más o menos la excavación quedó terminada, bueno, más o menos, salvo por el tema del pozo, que ya digo que es que era incluso peligroso, la excavación quedó concluida a este nivel que están viendo ahí, tienen la secuencia histórica, esos niveles de ladrillo que veíamos al principio, los niveles de abandono y ya los niveles de cementerio más o menos por aquí y de horno hasta allá abajo, pasa genial. Y bueno, toda esta información por sí sola, a lo mejor no es el solar más lucido que hemos sacado, pero sí forma parte de un conjunto de solares en los que venimos interviniendo desde 1900, bueno, en realidad las excavaciones empezaron Pepe Baños y de ahí uno era en el castillo, en el acceso al castillo, en el año 1986, que ya ha llovido. Yo estaba estudiando y las primeras excavaciones urbanas, pues si me equivoco, corrígeme Pepe, pues en el 89 que se hizo la excavación de la Plaza Vieja, ¿verdad?, del Centro Cultural. Esta de aquí también empezó en el 89. Aquí tienen los solares, los baños. ¿Qué indican los colores? Pues fíjense, el verde son las áreas donde hemos obtenido enterramientos humanos de época islámica, la más vara, el cementerio. Esta es la calle Corredera, estos son los solares que se han ido interviniendo, aquí está el casino, el solar de la familia Fuerte, la casa de la familia Fuerte, donde está la peluquería. En fin, aquí la esquina, esto que fue Correos hace muchos años, está la farmacia Benjamín, que no pudimos, eso se hizo, la farmacia se construyó años antes de que empezáramos las excavaciones, pero sí, yo recuerdo que siendo yo estudiante llegué a ver ahí que había enterramientos, pero también creo que lo vio, y el propio Benjamín lo dice y tal, cuando todavía no se hacen esas intervenciones. En amarillo tenemos la zona donde hay casas de época islámica, de época andalusí. Y bueno, en esta zona han aparecido los restos romanos, están por aquí en toda esta zona de aquí, por aquí no tanto, y también tenemos restos islámicos en aquella zona, y aquí estaría la necrópolis de época ibérica, mucho más antigua, que pertenecía a un ópido, a un poblado que estaría en el castillo, del que apenas han quedado restos de cerámica, pero no restos materiales porque el castillo lo ha destruido todo. En fin, no quiero alargarme mucho más, estoy haciendo una recapitulación de la información, si queréis pasa y vamos terminando. Bueno, restos romanos sacados de la puerta de la iglesia, esto es una portada del periódico La Opinión, está recortada lo que es la cabecera, esto es la portada, pero la cabecera estaría más arriba, ¿no? Es que está cortada, y eso es sacando el mosaico, que sí creo que es ginés, si no me equivoco. En la restauradora que vino entonces, el mosaico que está aquí conservado, del siglo I, ya digo, la puerta de la iglesia. Los baños, estamos en esta sala, la sala 2, estamos aquí. Aquí aparecieron enterramientos islámicos, ahí en la zona contigua. Por desgracia, durante las obras se hizo un rebaje sin control antes de que llegáramos y parece ser que algunos enterramientos resultaron dañados, pero llegamos a documentar al menos restos de 3. En época islámica, la parte que está en negro es la que estaba en uso, porque hay una fuente, Al-Qazwini, en el siglo XIII describe los baños de Alhama. Al-Qazwini es un señor de Irán, de Oriente, que no sabemos qué fuente recoge, que describe cómo eran los baños de Alhama con bastante precisión, un señor que nunca estuvo aquí. Y el resto de las construcciones son de época romana, como era más o menos cuando falta la parte que había debajo de los enterramientos. Digo, por eso quiero decir que todo esto va formando un todo.
Donde está la peluquería en la calle Corredera, restos humanos. He traído las fotos, eran en blanco y negro y un poco viejas, porque entonces no había digital, y bueno, aquí es una diapositiva escaneada de algunos de los restos humanos que salieron, de los primeros que documentamos de la Moncloa en la calle Corredera. Se venía hablando de hace años, la gente nos decía, pues ahí salen muertos, pues ahí y tal, pero arqueológicamente no los habíamos constatado nunca, ¿no? Son moros, son no sé qué, pero había que verlo, y creo recordar que esta es la primera intervención donde efectivamente se constató que los enterramientos estaban en el cúbito lateral derecho. Este es un enterramiento múltiple, probablemente es un matrimonio, es una pareja adulta que estaban, como ven, estos están enterrados en el mismo momento porque estaban prácticamente abrazados. Se metían en el cimiento y no pudimos acabarlos enteros, y de ahí para allá está el terreno, ya no, pero por lo menos esa parte sí la documentamos bien. Esa es la excavación del solar que hay pegado al casino, donde la familia Fuertes, como he comentado antes, con un método de cuadrícula, el método Wheeler, que ahora está más en desuso, pero bueno, se ve bonita la diapositiva con los restos que van saliendo, pues, se ven algunos restos humanos por ahí. Este es uno de los enterramientos más interesantes que salió, y en uno de estos enterramientos apareció Paso, que no es habitual. Aparecieron unos pendientes que están por aquí, creo que los pueden ver en la vitrina, una arracada, que la tenía una de las difuntas porque, bueno, pues, por descuido probablemente, porque en el Islam dicen que tienes que irte de este mundo desnudo como vinimos a él. Entonces no suelen llevar ni pulseras, ni adornos, ni nada. Este es un caso raro. Algunas veces han encontrado algunas pulseras, algún pendiente y tal, pero digo, este es uno de ellos, pero es excepcional. Un enterramiento múltiple de niños también de ahí de la Corredera. Creo que son 4 niños de corta edad. Hay uno muy pequeñito por aquí que se ven las piernas, otros 2 más grandes, otro que tiene los pies aquí. Eran hermanos, seguramente, porque están enterrados juntos, o familia muy próxima, y debieron de morir al mismo tiempo, porque están todos metidos ahí unos con otros. Si hay un enterramiento y meses después metes otro difunto, años después rompes el que hay, por mucho que quieras llevar cuidado, se rompería. Y ellos están perfectamente superpuestos, justapuestos, y no había destrucción, se los enterraron juntos. Esta excavación es la que dirigió, estas fotos cortesía de Montebaño, que la dirigió junto a María Jesús Martínez, en la calle también Vergara Pérez, enfrente, la casa que había sido de Aurelio. Bueno, pues se ve igual enterramientos del mismo tipo de los que hemos sacado nosotros con adobes, pero esto es mucho mejor conservado. Esta es la costra esa calcárea donde finalizó la excavación nuestra. A ellos también les salió, un poquito más abajo, se ve perfectamente excavadas las tumbas y con esas paredes de adobe, este niño cubierto, incluso con la piedra que suele marcar los enterramientos. Fue una excavación probablemente, en cuanto a este tipo de hallazgos, la mejor conservada y la más vistosa de todas. Fue espectacular cómo estaban hechas esas fosas. Pues hay alguna más. Creo que hay un detalle de ese niño. Con el adobe ahí que lo cubre. El hueco, es una excavación muy didáctica. Además, fíjense la profundidad a la que está. Y bueno, pues así vamos completando ese mosaico, es otra vez la imagen que hemos visto, para que se hagan una idea de lo que vamos excavando. Algunas de estas excavaciones están publicadas, otras no. Y bueno, lo que tenemos lo que hace falta es hacer divulgación. Eso es culpa también de nosotros, de los arqueólogos, que no siempre hemos sabido transmitir a la población, a la gente, lo que hacemos. Muchas veces nos esforzamos más en transmitirlo a la comunidad científica. Se han publicado, muchas de estas intervenciones están publicadas en memorias de arqueología, en congresos de arqueología, pero no tanto en publicaciones divulgativas que ustedes pueden adquirir aquí en una librería, que eso es algo que quizás pues tenemos pendiente, ¿no? Y este tipo de charlas que sí que se han hecho de vez en cuando, no es la primera vez que se da una charla de arqueología aquí en Alhama, pero bueno, que es una labor que es conveniente ir haciendo. Gracias a eso hemos podido distinguir más o menos la zona donde estaba la alquería, el pueblo, donde estaba Alhama en el siglo XII y XIII, toda esta zona de aquí, desde más o menos sabemos el solar que hemos excavado está aquí, las casas estarían muy próximas, es un poco arbitrario el límite, puede variar algunos metros, no sabemos por ejemplo si al otro lado de la rambla de San Roque si hay todavía, no se ha hecho alguna excavación por aquí que haya demostrado la presencia de casas, pero más o menos aquí en torno a la Plaza Vieja, hasta la calle Cañada, calle Almazara, toda esa zona, sabemos ahí si se han hecho excavaciones. Y sabemos que ahí había casas, el castillo persiguiéndolo todo como núcleo principal, refugio de la población,
Aquí tenemos la iglesia, pasa. El cementerio, vamos a ver ahora, el área de cementerio, más o menos, llega al pico justo lo que escapábamos, una parte del solar. En nuestro solar tenemos ahí el límite del cementerio, en esta mitad no había enterramientos, llega hasta los baños, más o menos por la mitad la manzana de casas de la corredera, de la parte de abajo, por la mitad más o menos, y llegaría hasta cerca de lo que llamamos el túnel. ¿Pasa? Tenemos los baños, que era un límite físico, y tenemos la acequia de desagüe de los baños que iba a parar a los patos, donde estaba esa agua, esa balsa que he mencionado antes, de enfriamiento, y a partir de la cual se regaba. De aquí para abajo había una pequeña huerta. ¿Pasa? Y también sabemos que había algunas casas de campo alrededor. En la puerta de la iglesia estábamos restos, junto a ese mosaico que hemos visto antes, salió restos de una casa señorial en torno a la población de lo que se llama una almunia. Y en la calle Parricas hay otra, que le he puesto una imagen para que se hagan una idea de lo que eran estas casas. Esto se excavó parcialmente, ya no recuerdo la fecha exacta, hace ya unos cuantos años, y en el 2018 se hizo una intervención en la calle cuando se ha renovado, se han puesto estos adoquines que hay, cuando se ha hecho la renovación del pavimento, y tuvimos la oportunidad de excavar una zanja al cambiar el alcantarillado, donde apareció el límite meridional de esa almunia. Esta es la excavación primera que se hizo, esto fue por el año 2002 o 2003 o así, me parece, ¿no? 2003 o 2, ¿sí? Vale. Estos son los restos de la casa que hay, donde está ahora mismo ese entrante que hay en la calle de las Parricas, hay un rincón ahí, donde vive el cura. Eso se conserva ahí en esa plácica, hay un salón y un patio. Pues. Eso es en la zanja, dentro de la zanja, muros de esa misma casa. Ahí ven estamos debajo de la calle, ven ahí las casas. Eso es lo que se hizo en el 2018, estuvo también Juan con nosotros. Así. Y bueno, eso es una reconstrucción de la planta de Salmunia. Lo que conocemos es esto, y es lo que hay a partir de la zanja. Y ahora, bueno, se han adquirido aquí las casas que hay ahí, las ha comprado el ayuntamiento, no sé si se ha terminado ya de comprar, de manera que el Museo de los Baños se va a extender hacia allí y probablemente se integre esa estructura que es bastante interesante. Es una casa palaciega, de poca almohade, y a ver si se podía integrar eso. Esto es un futurible, pero bueno, por ahí van los tiros, por ahí van los trabajos que está haciendo el ayuntamiento, el esfuerzo que se está realizando. ¿Cómo sería esa casa, esa construcción? Pues así. Esto es una recreación de nuestro amigo Pablo Pineda, cómo sería más o menos ese tipo de casas que están a las afueras del pueblo. Esto no tiene mucho que ver con el solar, pero estoy intentando que se hagan una idea de que es un grano, el solar es un grano más dentro del conocimiento que vamos adquiriendo de lo que era nuestro pueblo en distintas épocas. En concreto me estoy centrando en la época medieval, porque son los restos que hemos encontrado nosotros, más interesantes, más antiguos, de época islámica. Los restos de época romana no llegaban ahí al solar, estaban más abajo, en torno a los baños, en torno a la iglesia, y les hablaba para Pablo aquí. Y les hablaba, les decía que también entre el siglo XVII y el XIII, entre esa construcción que vimos ahí, que quitamos y tal, y luego hasta los muertos que eran del XIII, había unos siglos de vacío en los que no había nada. ¿Qué había pasado? Pues ahora lo sabemos con las excavaciones que se llevan haciendo en el castillo hace años, que bueno, la gente se subió a vivir en el castillo, dentro del castillo. El castillo, la villa de Alhama estuvo dentro desde la segunda mitad del siglo XIII hasta el siglo finales del XV. Alhama era los muros interiores del castillo. Estaba el recinto superior, que es lo que los documentos lo llaman castillo propiamente dicho, y la villa estaba aquí, dentro de las murallas. Era una villa amurallada. Y aquí hay un urbanismo, unas casas, que ya las hay de poca almohade. Pasa a la siguiente imagen. Estamos terminando ya. Esto es un plano, esto se hizo para el Congreso de Arqueología, que presentamos una comunicación sobre esto, Pepe Baños y yo. Este es el urbanismo de Alhama en el siglo XIV y XV. Esto es lo que sabemos, hay zonas que están destruidas, que está la roca, pero sí que hemos encontrado restos de viviendas, de cómo era el pueblo en esa época. Y las calles, más o menos, el trazado este amarillo, anaranjado, lo que indica sería más o menos el trazado de las calles. Eran casas muy pequeñas, un recorrido un poco sinuoso, adaptado al terreno, y la parte señorial del castillo allá arriba. Y bueno, de esta manera nos vamos adentrando en el pozo del conocimiento. Y ya está, creo que se queda aquí. Entonces, muchas gracias.
Nuevas Talleres tenemos la oportunidad de tener una persona que conoce también la arqueología de Alhama, pero también de la región de Murcia. Como he dicho, Juan Antonio, vecino alameño, es uno de los arqueólogos mejores significados y con más trayectoria que hay aquí actualmente en la región de Murcia y casi en España, sobre todo en el mundo medieval. Se nota que Gina es mi amigo, aparte de... Y nada, como os decía, pues simplemente daros las gracias por asistir, por conocer un poco más la historia de Alhama, por darle uso a este museo arqueológico y a esta zona tan maravillosa que tenemos para hacer explicaciones, conferencias, como sea. Animar a los vecinos de Alhama a que vengan a visitar el museo y recordarles que este sábado tenemos otra actividad más, que es la inauguración de una nueva zona expositiva dedicada a la música tradicional alameña, que comenzará con el instrumental, o bueno, los instrumentos musicales de la Aurora. Recordaros que es a las 6 y además contaremos con la propia Aurora, que nos tocará unas canciones, y la familia que nos ha hecho la donación, que está enriqueciendo el patrimonio, porque estamos hablando ahora mismo de arqueología, pero también tenemos otros elementos etnográficos que también forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura y que hay que recuperar. Y que animamos a todos los vecinos de Alhama que cuando tengan un material que no sepan qué hacer con él, que antes de tirarlo, que nos lo donen a nosotros, porque aquí lo pondremos a disposición de los alameños de ahora y del futuro, mientras que exista Alhama y el ayuntamiento. Muchas gracias.